Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. No sé cuántos tienen hambre el día de hoy. Mire, hoy tenemos un menú especial y el menú que vamos a servirle a usted en esta tarde se llama cordero, pero con hierbas amargas. ¿A cuánto le gusta el cordero, hermano? Mire, desde aquí se nota que muchos son buenos para eso, ¿verdad, hermano? No necesita decirse, le nota que es bueno para eso. Vamos a ir entrando ya en el pensamiento. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 7. Cuando lo encuentre, den un fuerte gloria a Dios. Ya lo tenemos. Éxodo, capítulo 12, 7. Si me regalas un poquito más de volumen, hermanito, por favor. Vamos a leerlo y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas donde coman, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Vamos a hacer una palabra de oración. Buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote, suplicándote que hables a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo nos ayudes a ver y a entender aún lo que está detrás de la letra, Señor. Te suplicamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y produzca fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire qué interesante, hermano, esta porción de la Escritura. Dice que el Señor le ordenó al pueblo de Israel que cuando ellos iban a experimentar uno de los milagros, mire, hermano, en las Escrituras hay varios milagros, pero este es uno de los milagros más impresionantes, hermano, y era que el pueblo de Israel estaba a punto de salir de la cautividad, estaban a punto de salir, hermano, de la casa de servidumbre, y para que este milagro pudiera llevarse a cabo, el Señor le da instrucciones al pueblo de Israel. Y el Señor les dice, lo que van a hacer es que van a tomar a un cordero, usted ya sabe la historia, un cordero de 1 año, lo van a preparar, pero aquí queremos enfocar nuestra atención, hermano, poder detenernos en esa porción que el Señor le dice al pueblo de Israel, van a asar el cordero al fuego, pero lo van a comer con hierbas amargas. Mire, ayúdenme a predicar en esta noche. ¿Por qué será que el Señor no se le ocurrió decir lo van a comer? ¿Con qué comeríamos un sello cordero? Con arroz, ¿verdad? Con frijolitos, con pico de gallo, ¿ah? Con zanahoria. Mire, con algo, pero ¿a quién se le ocurriría ponerle hierbas amargas, hermano? ¿Verdad que si usted es un niño normal o una niña normal, no le gusta comer hierbas amargas? Es más, de hecho, a nuestros hijos o nosotros cuando éramos pequeños, hermano, y les servían su plato de comida y las abuelitas o las mamás tenían la buena costumbre de que le ponían una buena porción de legumbre. ¿Qué era lo que usted hacía cuando le ponían las legumbres? ¿Ah?
¿verdad? Y como no queriendo, y solo les estaba dando vueltas, y ya quería, si había más carne, pero a las verduras como que no le hacía mucha entrada a uno. Mire, y lo peor es que a los perritos no les gusta comer verduras, porque la tiraba y peor le caía, porque ahí hacía un cochinero en el piso. Entonces, ¿por qué será, hermano, que a nuestro Señor se le ocurrió la idea de que el cordero debía comerse con hierbas amargas? Ayúdeme a predicar. Angelito, no sé si me ayudas a apagar aquí el ventilador por favor, papá. ¿Por qué será que al Señor se le ocurre poner hierbas amargas en el cordero, hermano? Necesitaba. ¿Por qué? Porque necesitaba. Mire, yo quiero que podamos enfocar nuestra atención en esta noche y poder entender, hermano, que muchos de los milagros más sorprendentes que usted y yo vamos a recibir vendrán acompañados de hierbas amargas. Muchas de las manifestaciones de gloria que vamos a experimentar, hermano, van a venir. Mire, y esto no es un mensaje pesimista, hermano. Esto no es un mensaje para que usted se espante, sino que es un mensaje para que usted y yo podamos entender, hermano, que la Biblia dice que nuestros caminos son los caminos de Él, ni nuestros pensamientos se asemejan a los pensamientos de Dios. Entonces, muchas veces, hermano, cuando usted y yo creemos que la mano de Dios se ha apartado de nosotros, cuando usted y yo, hermano, estamos buscando a Dios, cuando estamos consagrándonos, cuando estamos guardándonos, de repente, hermano, usted le pide un aumento de sueldo y lo despiden del trabajo. Y entonces, hermano, mire, yo me imagino, hermano, que cuando el pueblo de Israel comenzó a comerse el cordero, muchos de ellos, hermano, dejaron de disfrutar el cordero porque las hierbas amargas comenzaron a tomar preeminencia en sus vidas. Muchos de nosotros, hermano, perdemos de vista al cordero, perdemos de vista las manifestaciones de Dios, porque muchas veces, hermano, nos enfocamos en las hierbas amargas. Y déjeme decirle, hermano, que así como decían las mamás y las abuelitas, no se levanta de la mesa hasta que se termine todo el plato. No nos vamos a levantar de la mesa que el Señor tiene preparado si no nos comemos todo el plato, porque es necesario. Mire, si no, pregúntele a Popeye si no le hicieron bien las espinacas. Entonces, hermano, vamos a ir avanzando y vamos a ver. Mire, yo escribía esto: esa prueba, ese problema, esa enfermedad no está con despropósito. Estás pasando una prueba, estás pasando un problema, estás pasando una situación difícil. Déjame decirte que si estamos en las manos del Señor, hermano, todo lo que ocurre en nuestras vidas no es un despropósito, sino todas las cosas que usted y yo enfrentamos, hermano, cuando estamos en las manos de Dios, ayudarán para nuestro beneficio. Amén. Pero a veces, gracias, hermano, podemos perder de vista al cordero a causa de la amargura de las hierbas. Mire, muchas veces, gracias, hermano, podemos perder de vista algunas de las cosas, hermano, que usted y yo, Dios nos ha dado, porque nos enfocamos en las hierbas amargas. A veces, hermano, estamos renegando del trabajo. ¿Cuánto renegamos a veces, hermano, que tenemos que levantarnos para ir al trabajo? O no me diga que levantarse a las 6 es una hierba dulce. ¿Verdad que es un poquito amarga esa hierba? ¿Sí o no? Cuando oye, mire, tal vez usted está soñando y ay, hermano, eso es una hierba amarga. Pero, mire, cuando contemplamos todo el panorama, hermano, no nos damos cuenta que es una bendición el poder tener una fuente de trabajo. Amén. Entonces, hermano, los seres humanos somos muy dados, hermano, a que podemos perder de vista los grandes beneficios que Dios nos da a causa de las hierbas amargas. Mire,
Vamos a ver algunos ejemplos, hermano, de situaciones que el pueblo de Israel o algunos individuos no pudieron entender, hermano, que detrás de esas hierbas amargas Dios tenía preparada una manifestación de gloria. Miren lo que dice Éxodo 15, 22. Si alguien me ayuda a leerlo. Éxodo capítulo 15, verso 22 hasta el verso 24. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto del sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Mire qué interesante, hermano, gracias. Moisés hizo partir al pueblo de Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Mire, hermano, cuando usted y yo observamos las cosas solamente con nuestros sentidos naturales, hermano, parecería que muchas veces Dios nos está dando o nos está poniendo en situaciones, hermano, que nos están perjudicando. Pero ¿cuántos sabemos, hermano, que Dios tiene mucho más conocimiento y Él conoce perfectamente no las cosas que queremos, sino las cosas que usted y yo necesitamos? Entonces, hermano, aquí observo yo que el Señor conduce al pueblo de Israel y les da hierbas amargas. ¿Cuáles fueron las hierbas amargas? El pueblo de Israel caminan 3 días y de repente llegan a un lugar donde encuentran agua y esas aguas estaban amargas. Entonces, hermano, ¿sabe cuál era el propósito de llevarlo a ese lugar que tenía hierbas amargas? El lugar que tenía esas aguas amargas no era una coincidencia, hermano. Mire, lo que usted y yo estamos pasando no es una coincidencia. Era con el propósito, hermano, de que ellos bebieran las aguas de Mara, y esas aguas eran aguas depurativas. Mire, ¿cuántos se recuerdan cuando usted estaba chiquito y no quería comer? ¿Qué decía la abuelita? Este niño tiene parásitos. Y verdad que le daban un dulce para que se le quitaran los parásitos. ¿Qué le daban? ¿Ah? Anís. ¿Cómo? Anís. Anís. ¿Y el anís cómo sabía? Amargo. Amargo. Allá, ¿qué daban en Oaxaca? Santa Medicina. Aceite, mire, y eso le sacaba hasta los malos pensamientos a uno. ¿Verdad? Pero no me diga que, ay, qué sabroso el aceite, qué rico, ay, qué sabroso el agua con anís, ay, qué sabroso el agua de cilantro. No, hermano, eran aguas que eran amargas, pero eran necesarias porque era un proceso de desintoxicación. Gloria a Dios. Mire, no le voy a vender vitaminas, hermanos, el pastor ya se metió a Herbalife, no, sino que antes de poder recibir los beneficios, era necesario pasar por un proceso de purificación. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pueblo de Israel venía acostumbrado a ingerir toda clase de alimentos de Egipto. Se acordaban de los hachiros, se acordaban del Red Bull, se acordaban de la Coca-Cola, hermano. Entonces, ¿qué era lo que Dios les iba a dar de comer? ¿Qué les iba a dar Dios de comer? Les iba a dar maná del cielo. Entonces, pero antes, mire, antes de poderles dar a comer pan de ángeles, dice la Biblia, hermano, el pueblo de Israel estaban perdiendo de vista al Cordero porque se estaban enfocando y estaban, mire, así como como los niños, hermano.
O dígame, hermana querida, cuando usted le sirve su porción de verduras a los niños, ¿verdad que le dicen gracias, madre, porque tú entiendes los beneficios que estas verduras son necesarias para nuestra buena nutrición? Que Dios te bendiga, mamá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mire, mi esposa hace un tiempo comenzó a darle a nuestros hijos, hermano, jugo de verduras, pero para que se lo coman hay que hacerles un truco ahí, y entonces se les pone unas cuantas frutas. Pero mire, y no crea que es cosa sencilla. Ahí está mi esposa en la noche preparando y mete como un canasto de este tamaño, hermano. Y entonces cuando lo ven los muchachitos, ay, Dios mío, mira, a Leilani antes se lo tenemos que dar 2 horas antes de que se vaya a la escuela. Le da una porcioncita así y se lo toma como a los 10 minutos ya. Mire, casi estoy yo con una escoba ahí bajándose, hermano. Pero mire, de repente, dele una sodita, hermano, mal estacionada, y cuando ya voltea uno, la pura lata que no. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, no entienden los beneficios que producen las hierbas. Y las hierbas son necesarias. El otro día me decía el hermano Víctor que cuando se casó tuvo un tremendo conflicto porque él como que era felino, solo carne comía, y dice, y cuando me casé mi esposa como que era pariente del monte porque solo hierbas me preparaba, y dice que el primer año creo que bajó como 50 libras. Pero mire, ya se recuperó, hasta lo vamos a poner ya en un régimen de hierbas otra vez, ¿verdad? Pero mire, el pueblo de Israel no entendió la necesidad de pasar por las aguas de Mara. ¿Sabe que muchas veces, hermano, usted y yo, cuando Dios en su infinita sabiduría nos conduce, mire, la Biblia dice que si Él es nuestro pastor, nos va a conducir por senderos de ¿qué? Por senderos de justicia. Y muchas veces los senderos de justicia, hermano, tendrán sus paradas en aguas amargas. Porque aquí, hermano, mire, si usted pensó que aquí llegó a pare de sufrir, si usted pensó que el pastor le va a dar té de Israel, hermano, mentira. No va a parar de sufrir. La Biblia es específica y la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones usted y yo entremos en el reino. La Biblia dice que son necesarias las tribulaciones, hermano. Entonces el pueblo de Israel no entendió esa estación, no entendieron porque se enfocaron en las aguas de Mara. ¿Y sabe qué es lo que el pueblo de Israel hizo? ¿Qué dice el verso 24, hermano? Y murmuró. ¿Alguna vez le ha pasado a usted, hermano, que cuando usted está buscando agradar a Dios y de repente, hermano, Dios lo lleva por un proceso de purificación? En lugar de decirle gracias, papito, porque tú sabes lo que yo necesito, comenzamos a murmurar. Comenzamos a enfocarnos, hermano, en las hierbas amargas, y entonces esto produce que perdamos de vista al Cordero. Dígale a su hermano, no pierdas de vista al Cordero. No podemos perder. Mire, hermano, usted y yo debemos de mantener nuestra atención en el Cordero, hermano, porque si usted y yo lo perdemos de vista, hermano, podemos sufrir graves consecuencias. Mire, vamos a Isaías 38:15. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. ¿Qué diré? Pues Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía pulsada. Mire qué tremendo, hermano. ¿Qué diré pues? Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Mire, hermano,
usted y yo no tenemos el control de las circunstancias, no tenemos el control de lo que nos acontece, hermano. No tenemos la capacidad, Dios no nos ha dado la capacidad de escoger cuáles pruebas queremos, cuáles pruebas no queremos. Pero Él sí nos ha dado la capacidad de poder elegir. Y esta capacidad de elegir tiene que ver, hermano, no en si escogemos las pruebas o no, sino cómo vamos a reaccionar ante las pruebas. ¿Cómo vamos a responder, hermano, cuando usted y a mi persona, mire, la Biblia dice que si Él es nuestro buen pastor, vamos a pasar por un valle que se llama el valle de sombra y de muerte. Ay, pastor, no, hermano, siquiera arranquemos lo de la Biblia, pero la Biblia dice que si estamos siendo pastoreados por el Señor, también vamos a atravesar por el valle de sombra y de muerte. Vamos a pasar, hermano, y vamos a tener que comernos las hierbas amargas. ¿Por qué, hermano? Porque usted y yo necesitamos entender que cuando somos enfrentados a esas situaciones graves de la vida, Dios nos da la capacidad de cómo vamos a responder. Y sabe que muchas veces, hermano, a causa de una situación que nos aconteció, hermano, puede ser una pérdida financiera, puede ser una pérdida emocional o puede ser una pérdida física. Esto produce que usted y yo nos quedemos en un estado permanente de amargura. Mire, la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, y que tampoco el sol se ponga sobre vuestras cabezas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir que usted y yo podemos enojarnos, pero ya, hermano, que de ahí que nos enojemos a que se convierta como el de los 7 enanitos, el gruñón que todo el tiempo estaba bravo, eso no es posible, hermano. No podemos, hermano, vivir en un estado permanente de amargura. Ahí la Biblia dice: andaré errante. Mire, y cuando usted y yo, hermano, a causa de la amargura de nuestra alma, podemos andar errantes. Podemos, y mire, ¿y qué significa alguien que anda errante? Alguien que no encuentra lugar, alguien que ha perdido la brújula espiritual, hermano. Pero esto es producido a causa de que usted y yo nos quedamos en un estado de amargura permanente. Puede ser que alguien aquí tal vez tuvo una pérdida financiera, hermano. Alguien tal vez en un tiempo de su vida, tal vez fue una persona muy próspera, fue una persona que alcanzó grandes logros financieros y de repente, hermano, Dios permitió que vinieran los tiempos de las vacas flacas. Dios permitió, hermano, que en un tiempo tuviéramos en abundancia, pero puede ser que hoy Dios ha permitido que estemos atravesando por un tiempo de escasez. Y el apóstol Pablo dijo: porque yo he aprendido un secreto. He aprendido a tener en abundancia. Mire, cuando hay abundancia, ¡ay, gloria a Dios! Y andamos remolineando, ¡aleluya! Y cuando hay escasez, hermano, alabe al Señor. Santo. Hermano, la Biblia dice: bendeciré a Jehová. Amén. En los tiempos, cuando mire, traigo una carterona así, hermano, como que trae pistoleras el hermano. Bendeciré a Jehová cuando ando manejando un carro último modelo. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto quiere decir, hermano, en los tiempos de abundancia, pero también en los tiempos de escasez, en los tiempos cuando estás atravesando temporadas, hermano, donde tal vez en la refrigeradora no hay ni hielo, hermano, pero ya te cortaron la luz, pero aún en medio de esa prueba dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Jehová dio, Jehová quitó, en todo sea el nombre de Jehová bendito. Todo tiempo, hermano. Y esto va a producir que tú no te quedes en un estado permanente de amargura. ¿Por qué?
Porque no vas a estar altercando con Dios, hermano, porque no vas a estar contendiendo en contra de los designios de Dios, sino que vamos a someternos y vamos a decirle: Señor, tú que conoces todas las cosas, solamente te pido, Señor. Mire, el rey David decía: Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco permitas que tenga necesidad, no sea que robe. Mire, hermano, es necesario que usted y yo a veces pasemos por tiempos de escasez. Pero sabe que en medio de esos tiempos de escasez, hermano, esas hierbas amargas no nos pueden impedir que veamos el Cordero. Mire, esos tiempos de escasez, hermano, muchas veces serán los tiempos donde tú y yo tendremos las mayores experiencias con el Señor. Es esos tiempos donde vamos a conocer. Mire, si no nos quedamos enfocados en las hierbas amargas, esos serán los tiempos donde vas a tener unos encuentros sobrenaturales con el Señor. Mire, para que el profeta Elías pudiera experimentar a un Dios que provee. Mire, porque después de matar a 850 profetas, hermano, en la popularidad de Elías estaba en los más altos ratings, hermano. Era más famoso que Jimmy Morales, ¿verdad? En ese tiempo. Era popular y de repente dijo Dios: no, es que así no puedes experimentar al Dios que provee. Y de repente Dios permite una persecución y se lo lleva a un arroyo. Mire. ¿Ha experimentado usted tiempos de gloria donde Dios lo usa de una manera poderosa? ¿Ha experimentado tiempos donde usted literalmente siente que toca el trono de Dios, hermano? Y está tan ungido, y al día siguiente llega a su trabajo y le dice el jefe: I'm sorry for you. Santo aleluya. Señor, pero si ayer, Señor, te equivocaste, ¿o qué pasó? Mire, el profeta Elías había experimentado una situación tan maravillosa. Hace definir al pueblo, hermano, derriba los altares de Baal, le da cuello a los profetas falsos, hermano, y al día siguiente no tenía que comer. ¿Y sabe qué hace Dios? Le permite tener una revelación de uno de los nombres de Dios. El Señor le permite conocerlo, no solo como el Dios que hacía descender fuego del cielo, sino que ahora, a través de esas hierbas amargas, el Señor lo iba a llevar a una nueva manifestación de su poder, para que pudiera conocerle como Jehová Jireh. Mire, ahí estaba, hermano, tal vez ya empezaba la sinfonía, ¿verdad? Estaba recostado ahí y de repente, hermano, se aparece. Venían unos cuervos, hermano, y con tortas, hermano. Yo no sé si eran mexicanos los cuervos, pero ahí la Biblia dice que traían tortas. Yo digo, si yo fuera Elías, les hubiera hecho al otro día una orden: por favor, me traen una cubana, el martes de milanesa, de pierna. ¿De qué hubiera pedido usted? El viernes me trae tacos, por favor, porque no me quiero enfadar con las tortas. Pero mire, Dios le permitió. Si él se enfocaba en la amargura de la hierba, y después, hermano, se seca el arroyo de Querit, y Dios le dice: no te preocupes, porque yo ya le he dado orden a una sierva. Mire, hermano, si usted y yo estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios, no te detengas en las hierbas amargas. No te detengas en las hierbas amargas, y a causa de esto podamos andar errante todos los años de nuestra vida. Mire, hermano, usted y yo no podemos elegir. Hay gente que tal vez, hermano, enfrentó una pérdida emocional, tal vez experimentaron una ruptura conyugal, hermano, tal vez pasaron por un divorcio, tal vez, o su cónyuge los abandonó, y a causa de esto, hermano, nos quedamos en un estado permanente de amargura. Déjeme decirle algo, hermano, ya no podemos cambiar esa situación. Decía don José: lo pasado.
Ya no podemos, pero no podemos quedarnos en un estado. Mire, ¿sabe que hay gente, hermano, que están cayendo en una situación deplorable, donde han descuidado su comunión con Dios, hermano? Han descuidado su altar personal, han descuidado su vida devocional. Y cuando uno le pregunta, hermano, hermana, ¿por qué? Ay, hermano, es que viera que mi esposo me dejó. Ay, hermanita, perdón, la dejó ayer. No, hermano, me dejó hace 40 años. Dios mío. No poder, mire, hermano, no puedes quedarte en un estado permanente de amargura. Dios sabe, hermano, por qué muchas veces permite las circunstancias. No podemos escoger, pero sí podemos escoger cómo vamos a reaccionar ante ellas. Mire, Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le sucedió una circunstancia que a muchos de nosotros ni siquiera hemos llegado a la uña del dedo gordo, hermano. En un solo día pierde sus riquezas, pierde a su siervo, pierde a 10 hijos, hermano. Mire, por si fuera poco, le dieron una enfermedad, una lepra maligna, hermano. Y el diablo, como era diablo, le dejó viva a la esposa, porque sabía que era bandida la doña Jovita, ¿verdad? Y entonces, hermano, a este hombre que, mire, tendría causas suficientes para quedar en un estado de amargura permanente, ¿sí o no? En un solo día. Si a veces hay gente, hermano, que yo he visto que caen en un estado permanente de amargura, y uno dice, hermano, que se murió su esposo. No, es que perdí mi teléfono. Y como solo ahí entro al Facebook. Hermano, y Job, a pesar de que no pudo escoger la circunstancia, él determinó cuando le dice a su esposa, aún a pesar de todo esto, retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Ella le estaba diciendo, Job, no miras el montón de hierbas amargas. Te han traído rosemary, ¿qué más es amargo? Anís. ¿Ah? Ruda. Yo le pondría, ¿qué más? ¿Cómo? Ajenco, mire. Laureles. ¿Cuál otra verdura no le gusta? El ginger. Calabazas, chayote, ¿qué no le gusta nada? Mire, yo le pondría coliflor, no la puedo ver ni en pintura, hermano. Pero Job, a pesar de todas esas hierbas amargas, sabe que no perdió de vista al cordero. Sabe que aunque se estaba comiendo la hierba, mire, hermano, mientras que te estás comiendo las hierbas amargas, no pierdas de vista al cordero, porque él dijo, y yo sé que mi Redentor vive, y aún de la ceniza él se levantará. Yo digo, Jehová dio y Jehová quitó, pero en todo sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo esto no maldijo a Dios y retuvo su integridad. ¿Y sabe qué sucede, hermano? Después de las hierbas amargas te vas a comer el cordero. Señor, aleluya. Pero si tú y yo nos enfocamos en las hierbas amargas, hermano, entonces vamos a andar errantes todos los años de nuestra vida, hermano. Y mire, ¿será agradable estar con alguien que está amarguito, hermano? ¿Verdad que no? Mire, amargo ni el café le gusta a uno. Entonces, hermano, no podemos permitir que la amargura nos haga robar nuestra atención del cordero. Mire, aquí vamos a ver algo impresionante, hermano. Ruth capítulo 1, verso 20 y 21. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me he hecho volver el Señor, porque me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha elegido. Mira qué tremendo.
Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Qué le pasó a esta mujer, hermano? Dios le dio a comer hierbas amargas. Porque mire, hermano, Dios es un Dios que no pasa la desobediencia por alto. Y ella se fue, salió de los campos de Belén de Judá y se fue a habitar a Moab. Y como era hija de Dios, hermano, la Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo apapacha. Amén. Mire, lo primero que hace, nos va a meter en cintura, hermano. Ay, pastor, así, si quiere al ratito le enseño todos los versos para que no vea que le estoy inventando, hermano. Dios no premia la desobediencia. Entonces, pero como somos hijos, tenemos que volver de vuelta a la casa del Padre. Y mire, hermano, así como el hijo pródigo, como era hijo, y mire, cuando andaba en los burdeles, cuando andaba ahí viendo a la aventurera y andaba ahí disfrutando de la herencia, ahí no se sentía triste. ¿Verdad? Ahí andaba feliz, pero de repente Dios dijo: como eres hijo, te voy a dar a comer hierbas amargas. Se le acabó el campero, se le acabó el dinero para ir a la lonchera, y de repente lo único que quedaron fueron las algarrobas de los puercos, hermano. Y mire, y no fue sino hasta que probó la amargura de la Biblia y volviendo en sí. Mire, hermano, es que la Biblia dice que hay una cierta tristeza que viene de parte de Dios, y esta tristeza que viene de parte de Dios produce en nosotros arrepentimiento. Mire, ¿sabe que hay un testimonio de un hermano que se llama Alberto Baeza? No sé si alguien lo conoce. Él era el director de alabanza de Ministerios Elim cuando Elim estaba en su auge con el doctor Ríos, hermano, y el hermano no tiene un bracito. Y entonces, hermano, cuando yo escuché su testimonio, él cuenta que por tanto tiempo, hermano, el Señor venía hablando a su vida, el Señor venía hablándole, atrayéndolo con lazos de amor. Y de repente, hermano, este hombre cuenta en su testimonio que él no quería saber nada de Dios. Él no quería saber nada de Jesucristo. Él estaba feliz. Dice que él era futbolista, andaba jugando, le pagaban, tenía mujeres, tenía viajes, tenía todos los beneficios. Y de repente dice que un día jugando fútbol, hermano, se cae, se fractura el brazo, y cuando despierta en el hospital, hermano, el brazo que se había fracturado no se lo habían atendido correctamente, sino que lo enyesaron, lo vendaron, lo apretaron demasiado, y cuando le quitan el yeso, hermano, el brazo estaba completamente engangrenado. Y de una situación que no era nada seria, hermano, inmediatamente comenzaron a correr los médicos, las enfermeras, y le tuvieron que amputar el brazo. Le tuvieron, mire, hermano, dice él que él se llenó de amargura, hermano. Peor si era portero, ¿verdad? Hermano, entonces aquí Noemí también se llena de amargura. Pero mire, a mí me llama la atención que el verso 21 dice: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver. Ella no entendía, hermano, que esa amargura que provenía de parte de Dios venía con el propósito de hacerla volver a casa. Y entonces el hermano Baeza dice que cuando estaba ahí en el hospital, hermano, de repente alguien le regaló una Biblia. Y entonces comenzó a leer la Biblia, hermano. Y de repente la abre, y abre la escritura en una porción que nunca había leído, hermano. Y de repente mira ese versículo que dice: porque mejor es que entres al reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo o sin una pierna, que entres entero al infierno. Entonces, hermano, esa pérdida, esa situación por la que Dios nos hace atravesar, no viene con despropósito, sino que vino con el propósito, hermano, de hacernos recapacitar. Porque muchos de nosotros, si no es que la gran mayoría, hermano, no pensábamos buscar a Dios.
Muchos de nosotros, mire, usted y yo andábamos ahí en los bailes, hermano, andaba bailando la quebradita, andaba feliz de la vida, y tal vez venía alguien y le decía, Cristo le ama, ay, no estoy ocupado. Tal vez alguien le decía, lo invito a la iglesia, ay, no puedo porque tengo el sábado, tengo una carne asada, lo invito el domingo, no, el domingo tengo que ir a curarme la enfermedad, lo invito el lunes, no, el lunes me duermo todo el día, el martes, no, el martes, y nunca había tiempo para Dios. Y de repente un buen día fue a hacerse un chequeo médico y el doctor dijo, doctor, está grave, mire, está tan grave que las próximas consultas me las tiene que pagar por adelantado, ya no le voy a mandar, ya no le vamos a mandar el cobro por correo. Y después de eso, hermano, usted andaba buscando a la hermanita loca, andaba buscando al viejo loco, andaba buscando a aquel que un día le habló y le dijo, oye, un día me dijiste que conocías a un Dios que sanaba. Aleluya. No me diga que usted y yo andábamos buscando, ay Señor, yo qué deseo tengo de consagrarme, Señor. Yo siento una gran necesidad de buscar a Dios. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios ni hay quien se disponga a entender. Dios se dejó hallar por los que no le estábamos buscando. Pero para que Él se dejara hallar, hermano, Él tuvo que hacer, mire, ¿alguna vez ha entrado usted a un retén? ¿Sí? Mire, y de repente usted va, hay 4 carriles, ¿verdad? Casi dice 4 caminos hay en mi vida, pero ahí van los 4 carriles, y de repente esos 4 carriles se vuelven 3. Y hay conos, y de repente se vuelven 2, y de repente se vuelve 1, y de repente ya viene al oficial que le está dando la bienvenida. Y cuando entra ya en esos conos, hermano, no hay vuelta de hoja. Así es nuestro Dios, muchas veces empieza a acercarnos, hermano, empieza a cerrarnos puertas, porque la Biblia dice que la puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Él comienza a traernos. Por eso la Biblia dice en el libro de Oseas, por lo tanto, la llevaré al desierto. Porque es que aquí en la ciudad, hermano, estamos tan ocupados y el Señor nos quiere hablar, paloma mía, amada mía, estoy ocupado. Preciosa mía. Y entonces Dios dice, por lo tanto la llevaré al desierto. Y de repente, hermano, de buenas a primeras, tal vez tenías un gran trabajo y de repente, ¡bra! Es un dicho popular que a veces el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Y de repente, en medio de esa circunstancia, lo que haces es, Señor, ¿me hablabas? Habla que tu siervo. Lo bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no nos gustan los desprecios, ¿verdad? Pero Dios dice, por lo tanto, te voy a llevar al desierto. Mira, y te lleva el amado y te lleva al desierto. Pero ese desierto no es para consumirte, ese desierto no es para que perezca, sino que ese desierto, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es para que Él hable a tu corazón. Y ahí en el desierto te va a enamorar, porque Él dice, yo me acuerdo de los días de tu juventud, de cómo me seguías por tierra desierta. Yo me acuerdo de los días de tu desposorio, de cómo no te importaba nada con tal de seguir. Pero es necesario que pasemos por las hierbas amargas. Pero en medio de las hierbas amargas, nunca pierdas de vista el Cordero. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver. Mire, hermano, no importa cuánto éxito tengamos en el mundo, no importa cuántos bienes logremos acumular, la Biblia dice que separados de Él solamente es cuestión de tiempo. Solamente es cuestión de tiempo, pero el éxito en el creyente no depende de sus capacidades, no depende de sus talentos, sino que el éxito del creyente depende de estar conectado con el Señor. Él dijo, permanezcan en mí y yo en vosotros, porque si permanecen así, llevaréis mucho fruto. No importa que no tengas muchos talentos, muchas capacidades, pero en el tiempo propicio, de repente vas a empezar
empezar a florecer, y después de que florezca vas a comenzar a dar fruto, y van a decir, pero este es el ciego, se mira, se parece. No, yo soy el que antes estaba muerto, pero hoy he vuelto a la vida porque Él me ha hecho volver. Mire, hermano, Job dijo, bueno me ha sido ser probado. Mire, si usted y yo no hubiéramos pasado por esa situación tan tremenda, ¿en dónde estaríamos hoy? Si usted y yo no nos hubieran metido en ese retén espiritual donde se empezaron a cerrar todas las alternativas, ¿en dónde estaríamos hoy? Esas hierbas amargas vinieron con el propósito de hacerte volver, hermano. Vinieron con el propósito de hacerme volver. Por eso el rey David dijo, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Mire, ¿sabe que el rey David le tuvieron que dar sus hierbitas amargas? Mire, cuando el rey David empezó a andar de coqueto por ahí, Dios dijo, te me estás siguiendo por otro lado, y ¡pau!, le metes tu porción de hierbas amargas. Y mire, Dios comenzó a tratar con él en las tres esferas: física, emocional y espiritual. Física, porque dice, en uno de los salmos dice, derramo mis lágrimas, y dice, mis huesos, se pueden contar mis costillas. El rey David dice, todo mi verdor se convirtió en sequedades y mis huesos se secaron. Mire, al rey David, yo me imagino que llegó un momento que parecía la capa andante, hermano, del fantasma, la pura ropa andaba ahí. El rey David, Dios comenzó a tratar con él, porque mire, los problemas que hay en el espíritu y en el alma también se van a reflejar en nuestro semblante. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que la unción hermosea el rostro? Amén. Mira, hermano, cuando usted y yo tenemos un encuentro con Dios, hermano, cuando usted y yo salimos de la presencia, mira, hermano, no va a necesitar antiarrugas. No va a necesitar andarse poniendo mascarilla de aguacate con pepino y andarse poniendo ahí mayonesa en el pelo, sino que cuando usted salga, hermana, de estar en contacto con la gloria de Dios, su esposo va a decir, me la cambiaron, no, la transformaron. Porque lo espiritual se refleja en lo físico. Y después Dios comenzó a tratar con él en su alma, porque el rey David dice en el Salmo 42, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice él, me acuerdo de cómo conducía yo a las multitudes a la casa de Dios, y ahora me acuerdo. Mire, él se acordaba que en otro tiempo él era el que iba al frente conduciendo a las multitudes, y a causa de la desobediencia Dios lo manda errante a un desierto, hermano. Andaba escondiéndose en cuevas, andaba ahí huyendo de su hijo Absalón, hermano, porque quería quitarle la vida, pero esto venía producto de la desobediencia. Y cuando le dan sus hierbas amargas, hermano, el rey David tiene que volverse nuevamente al Cordero y decirle, ten piedad de mí, oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, y que un espíritu recto me sustente. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero ¿qué le tuvieron que dar? Hierbas amargas. Y por eso en el Salmo 32, después de que se comió su porción, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidades, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Por qué, hermano? Porque nuevamente Dios lo volvió a restaurar, hermano, y le dio la libertad de poder acercarse nuevamente, de poder entrar. Por eso, hermano, era que él entendía la necesidad de poder glorificar a Dios. Cuando Mical lo critica, y es que le dice, es que tú me criticas porque tú no sabes de dónde me sacó el Señor. Tú dices, estoy loco porque tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes los desiertos
entiendan, hermano. Mire, y por eso no espere que todos tengan la misma manifestación de expresión para con Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Hay gente que, yo estoy en coros. Hoy levanto mis pies. ¿Sabe por qué? Porque no hay un corazón que ha tenido una experiencia, no ha experimentado el haber estado en el horno ardiente, hermano, 7 veces calentado, y que en medio de ese horno pudo tener una manifestación del Cristo de la gloria, el Dios que provee, el Dios que sana, el Dios que transforma, el Dios que levanta escudo alrededor de ti y que te dice, aunque pases por las aguas, estas no te llegarán. Es que no todos pueden entender esto, hermano. Es que no todos pueden entender. Ay, esa hermana qué payasadas hace, se tira y llora, viene peinada y se despeina. Aquí aparece como el oso panda. Y hermano, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no entienden de dónde te sacó el Señor. Ellos no entienden hasta dónde tu mano, hasta dónde descendió Él, hasta dónde me alcanzó. Dice la Biblia, Él oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre la roca y puso un cántico nuevo de alabanza en mi labio. Ay, hermano, es que por eso hacemos las locuras que hacemos. ¿Por qué? Porque hemos conocido a un Dios real. Porque hemos conocido a un Dios que es real, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, a un Dios, hermano, que la Biblia dice, porque ¿quién es como Jehová nuestro Dios, que se inclina a mirar del cielo a la tierra y al pobre y al menesteroso saca del muladar? Aleluya. Y lo sienta junto a príncipes de su pueblo. Hoy estamos sentados, dice la Biblia, en lugares celestiales. Pero antes no éramos nada. Antes, hermano, mire, si hubiéramos preguntado en nuestra familia quién era el candidato a poderse llamar cristiano, yo le aseguro que probablemente usted y yo estábamos al final de la lista. Amén. Pero Dios dijo, a ese que nadie quiere, a esa que todos dan por perdida, a ese quiero yo para demostrar que yo soy el Dios de las oportunidades, que yo soy el Dios que todo lo puede. Fueron necesarias esas hierbas amargas, hermano. Sí, mire. Si no hubiera sido por ese problema que Dios permitió que pasara, hermano. Solamente tú conoces ese momento donde en medio de las veladas de la noche, donde tal vez todos se acostaban y tú te tapabas, pero no podías conciliar el sueño. Gloria a Dios. Ese momento donde tal vez cuando te ibas a tu trabajo o te veían tus familiares, ¿cómo estoy bien? ¿Cómo estás bien? Sí, pero por dentro estabas derramando. Y en medio de esa situación tan grave, de repente brilló un rayo de esperanza. De repente llegó su palabra. Y de repente, hermano, llegó la luz. Y de repente pudiste ver, hermano, que cuando pensabas que habías llegado al límite, era cuando habías llegado al lugar del encuentro. Cuando pensaste que ya, dijiste tal vez, así como la viuda de Sarepta, solamente voy a preparar una torta para mí, para mi hijo, y me voy a dejar morir. Y ese era el día cuando habías llegado al límite de tu fuerza. Y Dios dijo, ahora comienzo a trabajar yo, ahora comienzo yo, porque en medio de tus debilidades es cuando mi poder se perfecciona. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no te quedes en la amargura. Pasaste por una pérdida. Yo entiendo, hermano, hay pérdidas que son dolorosísimas. Hay pérdidas que son irreemplazables, pero no permitas que la amargura llene tu alma y ande errante todos los años de tu vida. Mire, Primera de Samuel 1:9. Alguien que me ayude a leerlo, por favor.
bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Esta mujer se había enfocado en las hierbas amargas. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le hacía falta a Ana? ¿Tenía esposo? ¿Tenía casa? ¿Tenía iglesia? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tal vez no tenía carro, tenía un caballo porque tenía canas. O sea, tenía tantas bendiciones, pero ella se estaba enfocando en las hierbas amargas. Y mire, y por si fuera poco, le pregunto, ¿conocía a Dios? Sí. Conocía, mire, todo lo que tenía, pero ella se la había llenado de amargura. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un Dios que es un Dios experto en los tiempos, hermano. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todas las cosas son hermosas en su tiempo. Amén. Mire, y el Señor me hablaba algo muy impresionante, hermano. ¿Sabe usted que hay personas que están frustradas? O una compañera. Y de repente, mira que algunas que se acaban de formar, Dios las atiende, ¿verdad? Y de repente van pasando y van saliendo y van saliendo. Y tú miras que tu número de la rifa no sale. ¿Y sabes por qué? Y muchas veces nos llenamos de amargura. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Mire, el Señor me permitió entender algo muy impresionante. Gloria a Dios. Ana iba a recibir un hijo. Yo le pregunto, ¿iba a recibir cualquier hijo? No. Iba a recibir un hijo muy especial. Iba a recibir un hijo tan especial, hermano, que la Biblia dice de Samuel que era un hombre que no dejó caer en tierra ni una sola palabra de Dios. Era un hombre, hermano, que durante él estuvo juzgando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se mantuvo recto. Era un hombre que ungió a dos de los reyes más importantes en todo el periodo del pueblo de Israel. Si no, diría yo que ungió al más importante, que fue el rey David. Entonces, hermano, lo que yo pude entender por medio del Espíritu era que cuando iban saliendo muchachitos, y no, a Ana no se lo den, este va a ser cholo, este va a ser mafioso, no, este no le va a gustar la iglesia, no, este es de RBD. Y entonces Ana lo veía, y pasaban. Y lo que sucede que cuando Dios no permite que recibas algo, es porque Él está preparando algo muy excelente para ti. Cuando Dios no permite que llegues la respuesta, es porque Dios tiene algo muy especial para ti. Gloria a Dios. De repente tal vez tú dices, Señor, ay, el barba de candado, no, es el mundano. Señor, aunque sea el gordito, no, el gordito es gordito, pero es pícaro. Y siguen pasando. ¿Por qué? Porque Dios está preparando un siervo conforme al corazón de Dios, que va a amar a Dios y por lo tanto te va a amar a ti también. De la misma forma los varones, Señor, Señor, no dice Dios, esa le gusta la salsa, Señor, la cumbia, esa es reggaetonera, Señor, aunque sea Jezabel, no, mijo, si yo te tengo preparada una sierva. Aleluya. Entonces, no te desesperes, hermano. No te desesperes. Ay, Señor, aunque sea Jezabel, no, hermano. Aunque sea Atalía, la más malvada de la Biblia. La Biblia dice que todas las cosas son hermosas en su tiempo. Hay tiempo de sembrar. Y si, mire, solamente cerciórese que estés sembrando. Solamente cerciórate que estás sembrando, mi hermano. Porque Él es el Dios que da una cosecha abundante. Pero cuando no llega una respuesta, no es que Dios se ha olvidado de tus oraciones. Mire, Zacarías y Elizabeth le pedían a Dios un hijo. ¿Y sabe por qué? Dios no les mandaba.
Ahí iban puros bandidos, decían, no, no, no. Y Elizabeth ya se desesperaba. Y de repente, cuando llegó el tiempo de un hombre llamado Juan el Bautista, ahí estaba Zacarías ya avanzado en edad, y de repente se le aparece el ángel y le dice, Zacarías, no temas. Hermano, y si veo un ángel, ¿cómo no se va a espantar? Y solo no se le subió el azúcar porque Dios era grande, ¿verdad? ¿Qué pasó? No temas porque ha sido escuchada tu oración. ¿Cuál oración? La de la comida. No, la oración que hiciste hace 40 años. Ya se me olvidó. ¿Cuál, Señor? ¿Te acuerdas cuando oraste y dijiste, Señor, un Zacarías, Señor? Señor, mándame un muchachito que yo lo pueda instruir, que yo le pueda enseñar lo que es el oficio sacerdotal. Un muchachito, Señor, que yo le pueda enseñar y decirle, mira, hijo, esto es lo que le agrada a Dios. Cuando te vayas a presentar a ofrecer el holocausto, si te traen algo que está ciego, algo cojo, algo enfermo, no lo recibas. Mira, amigo, a Dios le agrada lo mejor. Bueno, no me entiendes ahorita, pero me vas a entender después. Ok, con mi ejemplo y con mira, hermano, esa oración que Dios hizo, Señor, dame una simiente, Señor, para que cuando yo parta de esta tierra, Señor, mira, Señor, ya vi que los otros sacerdotes solo vienen cuando entran, están con el teléfono y en lugar de estar ofreciendo el incensario, andan platicando en Facebook. Señor, permíteme tener una simiente a la cual le pueda dejar un legado de bendición. Amén. Y Dios dijo, trato hecho. Y entonces pasó 1 año, 2 años, 3 años y no llegaba la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va a dar, no te va a dar un por lo menos. Dios no te va a dar algo que se parezca. Dios te va a dar. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Él te va a dar, hermano. Y cuando viene la respuesta, mire, el Señor dijo, de todos los nacidos de mujer. Mire, y yo observo que en el Antiguo Testamento hubieron hombres y mujeres de alto calibre, hermano. Mire, si no, parémoslo a la par de Daniel, hermano. Parémoslo a la par de Noé, que condenó a toda una generación. Parémoslo a la par de José. Parémoslo a la par de los profetas Jeremías. Parémoslo, hermano, a la par de un Enoc que caminó con Dios y Dios lo traspuso para no ver muerte. Y mi Señor Jesucristo dijo, miran a todos estos campeones. Ay, Señor, si hasta hay que quitarse el sombrero, pues les digo que de los nacidos de mujer, ni uno mayor que este. Señor, ese peludo que anda con ropa de camello, ¿cómo le queda? Porque Dios te va a dar. Y cuando Dios te da, hermano, va a ser una bendición tan abundante que te vas a sorprender. Mira, hermano, gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo andaba, hermano, en mis primeros años de mi caminata con el Señor, ¿se puede ministrar uno aquí? ¿Sí? Solo no lo vaya a contar porque es ministración. Yo me acuerdo, hermano, que cuando estaba comenzando, en los primeros años yo tenía una novia. Ya mi esposa sabe, no se preocupe. Y de repente Dios permitió, hermano, que esa novia se desapareciera. Y mire, y uno como a veces es necio. Bueno, usted no, yo, hermano. Uno está, Señor, y Señor, y tráelo, Señor. Ay, sí, Señor, es el hermano del diablo, pero le voy a limar los cuernos, Señor. Ay, Señor, es la gran diabla, pero la vamos a evangelizar. Y Dios dice, ¡no! Y estaba yo, hermano, todo afligido. Y hermano, y de repente me llama mi pastor, el pastor que vino el otro día, ¿se recuerda? Isaías. Me llama el pastor Isaías y me dice, mijo, quiero decirte una cosa. Yo le dije, pastor, ya le habló el Señor que viene. No, lo que te quiero decir, mijo, es que no te preocupes.
Y lo que Dios está haciendo, aunque hoy no lo entiende, Dios lo está haciendo porque te está preparando una ayuda que va a ser una ayuda idónea, porque tú tienes un llamado para servirle. Así que no te preocupes, porque ya viene tu ayuda en camino. Amén, aleluya. Y mire, la tuvieron que mandar a traer desde El Salvador, hermano, porque la buscaron en Los Ángeles. Hermano, pero muchas veces nosotros no entendemos, hermano, que cuando Dios te cierra una puerta es porque tiene preparada una puerta mayor de bendición, hermano. Solamente no te llenes de amargura. Por entender, hermano, que Dios no es un Dios con despropósitos. A veces Ana estaba llorando y se había llenado de amargura. Mire, hermano, si tú supieras el calibre de la bendición que viene para ti, aprenderíamos a esperar con gozo. A esperar con gozo, hermano, entre tanto que recibes esa porción, hermano. Mira, hay un canto que dice, no me recuerdo muy bien, pero dice, ¿cómo dice? Amara mía, paloma mía, voy a adorar entre tanto que recibo mi milagro. Algo así dice un canto. Voy a servirte entre tanto que recibo mi milagro. Voy a darte lo mejor entre tanto que recibo mi milagro. Pero a veces en el proceso que estamos a punto de recibir el milagro, hermano, nos damos por vencidos. Claudicamos, cerramos, hermano, la puerta de la bendición. Por no entender que Dios no hace nada sin propósito. Amén. Mira, déjeme seguir avanzando porque ya el tiempo es... Queremos ministrar esta palabra. Hebreos 12:15. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Qué tremendo, gracias. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y mire, la Biblia dice, por gracia sois salvos. O sea, cuando nos enfocamos en las hierbas amargas, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y no solo esto, sino que contaminamos a muchos. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Mire, déjeme llevarlo a este versículo, porque aquí vamos a ir llevando esta administración al punto clave, hermano. Y yo ponía como título de esta presentación aquí en la parte de arriba: el amor se tiene que perfeccionar. ¿Sabe que nuestro amor tiene que ir evolucionando, hermano? Mire, la Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 3:17: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, Él nos librará. Pero si no lo hace, Dios puede sanarte de tu enfermedad. Dios puede darte un trabajo mejor. Dios puede darte un compañero o una compañera. ¿Puede Dios o no? Amén. Ahora, ¿y si no lo hace? Porque a veces, hermano, aquí yo observo, hermano, que estaban estos 3 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, y a causa de su fidelidad, mire, no fue a causa de su rebeldía, a causa de su fidelidad y de su amor a Dios, hermano, no quisieron postrarse ante la estatua del rey. Y en la última oportunidad, mire, imagínense que han llegado al borde del precipicio y ahí los están pullando con una espada y les dicen: solamente póstrense y les vamos a perdonar la vida.
Y mire la respuesta de un amor que se ha perfeccionado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el perfecto amor de Dios, ¿qué hace? Mire, no dice el amor, dice el perfecto, el amor que ha ido evolucionando hasta llegar al nivel de la perfección. Ese amor que se ha perfeccionado va a echar fuera todo temor. ¿Y sabe cómo yo observo que ha echado fuera todo temor? Porque ellos están dispuestos a servir a Dios, no por lo que Él hace, no por lo que Él te puede dar, sino que están dispuestos a seguirlo por lo que Él es. Porque haga el milagro, te dé la provisión, te dé la respuesta o no lo haga, Él sigue siendo Dios. Y ellos dijeron: oh Rey, sabe que el Dios de quien somos y a quien servimos puede librarnos. Pero si no lo hace, Gloria a Dios. ¿sabe que hay gente, hermano, que producto de una oración no contestada se han llenado de amargura contra Dios? Porque en un momento de su vida tal vez estuvieron orando por una respuesta, y como Dios no contestó, no es que Dios no contestó, sino que Dios contestó no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la perfecta voluntad de Dios. Se llenaron de amargura. Pero el amor que ha evolucionado dice: yo sé que Dios puede sanarme de esta enfermedad. Yo sé que Dios puede transformar al ogro o a la pantera. Pero si no lo hace, yo sé que Dios me puede dar un carro último modelo. Pero y si a Dios le place que ande en el carrito, que de repente hay que... ¿y si no lo hace qué? ¿Será que Dios deja de ser Dios por el carro que manejas? ¿Por la ropa que vistes? ¿Será que Dios deja de ser Dios porque responda o no responda? Ellos dijeron: ¿sabes, oh Rey, que nuestro Dios lo puede hacer? Amén. Pero ¿y si no lo hace? No nos vamos a postrar delante de la imagen. Seguiremos fieles al llamado, porque sabemos que para los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, esas hierbas amargas que por un momento producen dolor, producen quebranto, producen tristeza, todas las cosas ayudan para bien, porque esas pruebas nos van a ayudar a acercarnos y a conocer una nueva faceta de la dimensión de Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo le pregunto: ¿Abraham conocía a Dios? Pero ¿cuándo conoció a un Dios proveedor, hermano? Mire, lo conoció cuando le dio, porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Abraham lo conoció cuando tenía un montón de vacas, bueyes, ovejas, camellos. Ahí lo conoció Dios, al Dios que provee. Ahí lo había conocido como el Dios que lo había llamado de Ur de los Caldeos. Ahí lo había conocido como el Dios que le dijo: yo seré tu escudo y tu galardón será grande. Pero el momento que tuvo una nueva revelación de Dios fue hasta el momento que Dios le dio a comer el ayer. Mire, yo creo que el ajenco se quedó corto. Cuando le dijo Dios: Abraham, gracias, hermano, ¿cómo te sientes con tu muchachita? Ay, Señor, está tan chulo, Señor, que te mandaste, está precioso, está igualito a mí. ¿Verdad que te hago feliz, Abraham? Ay, Señor, gracias. Abraham, ¿me podrías hacer un favor? Lo que tú gustes, si tú eres mi Señor. Ay, santo. Abraham, yes, sir. Entrégame a tu hijo. Ahorita te traigo. Agar, vaya a Ismael, porque no. A Isaac. ¿A quién? A Isaac, al que amas. Y en ese momento, ¡pam!, le sirvieron una porción de hierbas amargas que durante 3 días se la fue digiriendo. Pero esas hierbas amargas no le impidieron perder de vista al Cordero. En el transcurso de la amargura, hermano, en el transcurso de esa ruta donde vamos a ir ingiriendo hierbas amargas, hermano, no perdamos de vista al Cordero. Y cuando llegó al pie de la montaña dijo: los siervos
la carga se quedan aquí. El muchacho y yo subiremos, nos quejaremos y volveremos. No. Subiremos, adoraremos. Subiremos. Vamos a ir comiendo hierbas amargas. Pero esa amargura no va a ser mayor que el gozo que viene de arriba. Esa amargura no será mayor que el Dios que yo tengo. Porque Isaac le dijo: papá, aquí está el fuego, aquí está la leña, aquí está el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Hijo, no te preocupes, porque tenemos un Dios que provee, y los que confían en Él nunca serán avergonzados. Yo te digo en esta noche, de parte de Dios, nunca va a faltar el pan en tu mesa, hermano. Si es necesario, Dios va a enviar cuervos. Si es necesario, Dios va a proveerte, abriendo las ventanas de los cielos, y te va a enviar ángeles a que te sustenten. Pero los que confían en Él no seremos avergonzados. Antes bien, seremos como el monte de Sión, que no seremos removidos. Avergonzados. Lo único que está sucediendo es que Dios quiere llevarte a un monte. Dios quiere sacarte de ese conocimiento al pie de la montaña y te quiere llevar a una nueva dimensión espiritual. Porque en medio de la mayor amargura, en medio del momento más crítico de su vida, cuando ya estaba ingiriendo la mayor amargura, dice que Abraham escuchó una voz, vio a un cordero o a un carnero que se había enredado entre los cuernos. Dios, mire, permítame parafrasear, Dios le estaba diciendo a Abraham: el plato principal no es las hierbas amargas, el plato principal es el cordero. Vas a recibir un milagro, vas a recibir una respuesta, pero no pierdas de vista al cordero. Aun cuando no lo haga, Él sigue siendo Dios. Yo sé que en esta noche hay muchas personas que tienen peticiones delante de Dios, y muchas de esas peticiones aún no han sido contestadas en el tiempo señalado. Dios conoce perfectamente los tiempos, pero su palabra dice: irán llevando sus gavillas, transportando la preciosa semilla. Pero los que sembraron con lágrimas segarán con regocijo. Su palabra preciosa dice que aunque por la noche dure el llanto, estás llorando, estás viviendo el tiempo más álgido de la noche, estás viviendo en el periodo más crítico de tu vida, no temas, porque aunque por la noche dure el llanto, por la mañana va a llegar la alegría. Vas a recibir y vas a ver, hermano, que Dios honra a aquello que le honra. Pero Dios quiere que nuestra fe crezca. Y la única manera que nuestra fe crece, ¿sabe cómo es? Mire, no hay vitamina, no hay vitafé. Se llaman hierbas amargas. Hierbas amargas. Pero esa amargura, mire, el profeta dijo que le dieron un rollo. Y de repente ese rollo, tal vez cuando se lo comió, estaba amargo, pero en su vientre se hizo dulce. ¿Por qué? Porque vas a recibir un embarazo, vas a recibir una semilla de parte de Dios, hermano, y en el tiempo señalado va a dar a luz, va a tener su cumplimiento. Te voy a pedir que cierres tus ojitos. Vamos a adorar un momento a Dios. Solo quiero pedirte, no te quedes en las hierbas amargas. Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida.